Son monstruos y monstruos, bienvenidos a este tu canal, bienvenidos a los nuevos suscriptores, por ahí tenemos bastanticos nuevos suscriptores, gracias a Dios. Vamos a hablar de algo que para mí es sumamente importante, lo que dice en el mundo del deporte, lo que es el colapso del corredor. Muchas personas han romantizado el colapso del corredor, hacen cosas que no deberían hacer. El colapso del corredor es una situación que pone en riesgo la vida de la persona, no es que es algo que se cansó y se cayó, no, hay muchos factores involucrados. Pero ahorita en este video vamos a hablar de 4 causas por las cuales se produce el colapso del corredor, entendiendo colapso esas personas que van corriendo y de repente se caen, y entonces vamos a ver qué pasa fisiológicamente, qué le pasa a ese individuo y qué deberíamos hacer nosotros a la hora de que esto ocurra. Así que bueno, vamos con la causa número 1. La causa número 1 de que se produzca el colapso en el atleta es el agotamiento muscular extremo. Eso es conocido como la hipotensión postural. Es decir, que nosotros no vamos a poder tener la capacidad de poder mantenernos de pie. Por más que queramos, por más que deseemos, no lo vamos a poder lograr porque estamos en ese proceso en donde el cansancio extremo nos lleva a eso. ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente cuando las carreras están terminando o terminan, motivado a que cuando nosotros vamos dándola toda, que queremos llegar a la meta, vamos sumamente cansados, vamos al 100%, cruzamos la meta y paramos de inmediato. En el momento que paramos ocurre una descompensación y esto hace que la sangre, el retorno venoso no sea lo suficientemente efectivo, es decir, que se acumule la sangre, lo que vendría siendo en las extremidades, en la parte distal del cuerpo, y por ende no llegue sangre al cerebro o a la cabeza, porque no hay el retorno venoso no efectivo. Entonces esto hace que nosotros inmediatamente sintamos esa sensación de mareo, esa sensación de que se nos da vuelta el mundo y caemos ahí de largo a largo. Esa es la primera causa de todas esas, es el agotamiento extremo. Sabemos que estamos dando la toda, que vamos a dar todo lo que tengamos, y en ese momento ocurre esa hipotensión postural que nos lleva a que nos caigamos y quedemos en el piso. La segunda causa, súper importante, porque esta causa está relacionada con las dos siguientes, que son las dos más peligrosas. La segunda causa por la cual hay ese colapso es por una deshidratación. Recordemos algo campeonísimo, la hidratación no tiene que ser únicamente que nosotros vayamos y tomemos agua, porque estamos cometiendo un error garrafal. Un error que más adelante vamos a ver en qué influye el hecho de ingerir mucha agua durante el entrenamiento, durante la carrera, sin ingerir otro tipo de bebidas que nos den lo que vendrían siendo esos minerales que vamos perdiendo. Cuando nosotros hablamos de la deshidratación, es la pérdida de líquido en nuestro cuerpo, trae la sudoración. Nosotros cuando corremos, hacemos actividad deportiva, nuestra temperatura corporal va a tender a aumentarse. Entonces, hay una forma de que nosotros somos termorreguladores, o que nosotros termorregulemos lo que vendría siendo nuestra temperatura corporal, y es a través de la sudoración. Y va muy de la mano lo que vendría siendo la cantidad o el porcentaje de deshidratación a la que nosotros estemos con el rendimiento deportivo. A medida que va aumentando la deshidratación, va a ir disminuyendo nuestro rendimiento. Eso es direccional. Aumenta la deshidratación, baja el rendimiento en porcentajes que pueden definir lo que vendría siendo el resultado de una carrera. ¿Por qué es importante eso de tomar en cuenta la hidratación? Porque nosotros tenemos que estar siempre óptimos, siempre con la reserva a nivel hídrico bien planificada durante la carrera, saber cada cuánto vamos a tomar, saber qué vamos a tomar, para que este proceso de deshidratación podamos compensarlo y poder mantener ese equilibrio, que es sumamente importante para que no ocurra ninguna de las fases, de la siguiente fase, como son la fase 3 y la fase 4. Hablamos que la fase 1 es la deshidratación. Aquí tenemos lo que nosotros conocemos como el golpe de calor. Bueno, monstruo, ¿por qué es el golpe de calor? Correr en mucho calor. Bueno, el clima es muy es una variable importante a la hora de lo que dice el golpe de calor como tal. Pero el golpe de calor es el resultado de lo que vendría a ser una deshidratación extrema. Porque el momento que nosotros nos vamos deshidratando, que ya lleguemos a un punto en donde la deshidratación es muy alta, nosotros vamos a perder la capacidad de sudar. Es decir, que no vamos a perder la posibilidad de que nuestro cuerpo, tras la sudoración, baje la temperatura. Esto lleva a que no podamos regular nuestra temperatura corporal, y por ende la temperatura siempre va a ir en ascenso, en ascenso, en ascenso,
hasta que ya llega a un punto, según los científicos los estudios, aproximado por encima de los 40 grados centígrados, en donde ya pone en riesgo lo que vendría siendo nuestra vida o nuestra condición física o nuestra integridad física. Es sumamente importante que tengamos en cuenta, campeones, que ese proceso es un proceso que va, como la palabra dice, es algo progresivo, va en aumento. Nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que estamos entrando en esa fase, porque los síntomas son un mareo, un cansancio extremo, sabemos que no hemos ingerido el líquido. A veces nosotros hablamos con personas y decimos, monstruo, ¿cuántos kilómetros hiciste? Dice 30, 35 kilómetros. ¿Y cuánta agua tomaste? No tomé agua porque estoy acostumbrado y a mí me va bien, tomo agua y me siento chévere. Eso es una tontería, señores. El cuerpo está diseñado para que el líquido que nosotros vayamos perdiendo lo vayamos reponiendo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, lo que pasa es que también hay que al hablar de la deshidratación, va relacionado al porcentaje de peso que nosotros vayamos perdiendo a través de lo que vendría siendo el paso del tiempo. Para nosotros saberlo cuánto líquido perdemos, tenemos que optar por lo que vendría siendo un test de sudoración. Simplemente un test de sudoración casero. Uno llega antes de salir a correr, se quita la ropa por completo, se pesa y ponga que pesemos 78 kilos. Nos ponemos la ropa, salimos a correr una hora, llegamos, nos quitamos la ropa y nos volvemos a pesar. Si pesamos 78 y pesamos 76, como la relación es 1 a 1, es decir, un kilo de peso, un litro de agua perdido. Entonces, si pesamos 78 y vamos pesando 76, quiere decir que en ese periodo de tiempo perdimos 2 litros de agua. Hablando de porcentaje, si pesamos 70 kilos, estamos hablando que eso es aproximadamente un 2% de lo que vendría siendo el líquido que tenemos de un 2% de nuestro peso corporal. Entonces estamos en una fase ya iniciando un proceso de deshidratación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros teniendo ese dato? Sabemos que nosotros en un periodo de 1 hora tenemos que tratar de consumir o de ingerir esa cantidad de líquido para mantener ese equilibrio que tanto deseamos, para evitar que nos ocurra la fase 4, que está relacionada con 2 cosas: la deshidratación y lo que nosotros ingerimos como líquidos. Bueno, señores, ya llegando al factor número 4, que es muy importante, es la hiponatremia. De repente mucha gente dice, uy, ¿qué es la hiponatremia? ¿Con qué se come eso? Simplemente es un nivel muy bajo de sodio en la sangre. En eso consiste la hiponatremia. ¿Cómo se produce principalmente? Es importante que lo tengamos en cuenta, cómo disminuye el nivel de sodio. Primero, por la deshidratación. Nosotros al momento de deshidratarnos usamos sales, minerales, todo ese tipo de cositas. Pero esas sales y minerales hay que volverlas a ingerir para mantener el equilibrio, principalmente en este caso hablando del sodio. Si nosotros salimos a entrenar y consumimos únicamente agua, pues, es decir, tomamos mucha agua, esa es una de las características por las cuales se produce la hiponatremia, la ingesta de mucha cantidad de agua que baja los niveles de sodio, porque nosotros vamos a seguir sudando, pero no estamos reponiendo los minerales que estamos perdiendo. Entonces, cuando esos niveles de sodio bajan, teniendo en cuenta que el sodio es aquel que regula la cantidad de agua que hay en las células o que se almacena en las células, si nosotros no tenemos sodio, empieza un proceso de inflamación, o sea, nos vamos a inflamar muscularmente, pero principalmente se va a producir una inflamación a nivel del cerebro. El cerebro empieza a inflamarse y en ese momento nosotros empezamos a sentir mareo, náusea, vómito, cualquier cantidad de síntomas, hasta que llega el punto que nosotros nos vamos, lo que llaman el shutdown del deporte, que ustedes ven un corredor que viene corriendo, vaya la redundancia, un atleta que viene corriendo todo y de repente se le voltean los ojos, se va y pum, cae. Puede ser uno que le esté sucediendo en ese momento una hiponatremia, y entonces aquí vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros a la hora de ver de que un corredor, un amigo, un compañero, un desconocido le pase esto, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Bueno, campeones, hablando aquí entonces de lo que debemos y no debemos hacer, principalmente, señores, métanselo entre ceja y ceja, entre oreja y oreja. Lo que no debemos hacer es levantar a la persona. Ojo, 2 cosas muy diferentes. Quitar a la persona a una zona de riesgo, a una zona donde se va a maltratar más, es decir, si estamos corriendo una carrera a las 11 de la mañana y la persona se cae en el asfalto caliente, por supuesto que nosotros la levantamos entre varios, la ayudamos a levantarse y la ponemos en un sitio de resguardo que esté más fresco, que haya sombra, donde podamos echarle aire, suministrarle el líquido. Y la otra, por la cual
no debemos levantarlo, que es sumamente importante, es porque el cuerpo hace ese proceso de shutdown. ¿Qué es el shutdown? El shutdown es cuando el cuerpo empieza un proceso de desestabilización, él no encuentra equilibrio, empiezan a pasar muchas cosas fisiológicamente hablando y el cuerpo se apaga para buscar que la persona se acueste, la persona se vaya al piso. Cuando la persona se acueste, el cuerpo en ese momento trata de estabilizar lo que vendrían siendo las cosas que están ocurriendo en él. ¿Qué problema ocurre? Que es lo que vemos muy comúnmente, porque como nuevamente repito, romantizamos el hecho de llegar a una meta, que cuando la persona está entrando en ese proceso de que el cuerpo está buscando el shutdown y lo tira al piso, inmediatamente viene el entrenador, el amigo, el compañero de equipo, el que viene corriendo con él, y lo que hace es que lo levanta. No debemos levantar a una persona que se haya caído de esa manera, y menos si no sabemos qué hacer, no sabemos las razones por las cuales se está cayendo. En este caso estamos hablando de lo que vendría siendo un colapso en el corredor, con estos 4 factores que estamos tomando en cuenta aquí. Puede ser que de repente la persona haya entrado en paro. Si usted no sabe qué hacer en el caso de la persona entre en paro, es importante que nosotros sepamos de qué forma tenemos que abordarla y cuáles son las cosas que tenemos que hacer. En este caso como tal, la persona pierde la conciencia, pero por supuesto nosotros al tomar el signo vital le reventamos que tiene el pulso acelerado motivado al esfuerzo que está haciendo, que tiene la respiración agitada. Si tiene pulso y tiene respiración, quiere decir que no está en proceso de paro, sino que simplemente está pasando otra cosa. ¿Y qué puede ser esa cosa? Cualquiera de las cuatro factores, los 4 inconvenientes de los cuales estamos hablando ahorita. La persona tiene un proceso de deshidratación muy alto, la persona puede ser que tenga un golpe de calor, la persona puede que tenga una hipotensión postural, o simplemente puede que tenga, o simplemente no, o en el peor de los casos, que tenga una hiponatremia que requiera un traslado a un centro hospitalario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Antes que nada, si vemos que la persona está un poco consciente, llevarlo a un sitio en donde ella se encuentre bien, de resguardo, le ponemos una posición que se llama posición de tren del embú, que consiste en colocar las piernas 45 grados hacia arriba para ayudar al retorno venoso y que esa sangre que de repente se mantenga a nivel del tren inferior, en las extremidades inferiores, porque el retorno venoso no es óptimo, esa sangre baje y venga nuevamente a lo que vendría siendo la zona de los órganos vitales, que son pulmón, corazón y cerebro. Eso es lo más importante, señores. No tratemos de mover a las personas como que si no, levantarla y llevarla corriendo junto a nosotros a la meta. Eso no lo hagamos, señores. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Tratemos de contactar, de conseguir una ambulancia que esté cerca, tratemos de resguardar a la persona. Si vemos que de repente la persona se desmaya, X, Y, Z, buscamos la forma de trasladarla. Nosotros podemos trasladarla como una persona. Recordemos que no es una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, no sufre ningún tipo de traumatismo que le comprometa a él de repente la movilidad a nivel de lo que vendría siendo la parte del cuello. Así que simplemente nosotros lo levantamos, buscamos que de repente tenga la vía aérea permeable. Si la persona pierde la conciencia, tratamos de mantenerle su cara hacia el frente y trasladarla a un centro hospitalario, lo más cercano, llevarla a una ambulancia donde puedan dar la atención de primeros auxilios de calidad. De resto, campeonísimos pendientes, estas son las 4 causas por las cuales las personas colapsan cuando están corriendo, tomando en cuenta estas 4. Después hablaremos más adelante lo que vendría siendo un paro cardiorrespiratorio, un infarto, cómo tratarlo, qué hacer, qué debemos hacer, qué no se debe hacer y todas esas cositas. Entre tanto, señores, vamos a seguir aquí, sigan el canal, seguiremos tratando de servirles a ustedes para formarnos cada día un poquito más lo que viene siendo el mundo del running y todas las cosas que él comprende. De resto, suscríbanse al canal Monstruo, sigan la página y estamos en contacto.